Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Ustedes saben que mi nombre es José Ángel Concepción. En esta ocasión tengo a bien plantearles el tema de la responsabilidad civil contractual, que está establecida en los artículos 1146 y siguientes del Código Civil. La responsabilidad contractual, en términos genéricos, es uno de los dos órdenes que ya ustedes conocen de lo que es la responsabilidad civil. Hablamos en la clase anterior de la responsabilidad civil extracontractual, por un lado, y hoy de la responsabilidad civil contractual. Pero la responsabilidad civil contractual se bifurca en contractual propiamente dicha y cuasi contractual. En esta oportunidad nos vamos a referir única y exclusivamente a la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual es la responsabilidad que surge del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato y está consagrado, como le dije anteriormente, en los artículos 1146 al 1155 del Código Civil. Cuando hay un contrato y una de las partes del contrato no cumple la obligación nacida de ese contrato o no cumple en el tiempo que debió haber cumplido, es decir, morosamente, o cumple mal, entonces es pasivo de atribuirle la responsabilidad contractual por el incumplimiento de ese contrato, siempre y cuando haya producido un daño a la otra parte contratante. Cuando hay un contrato, surge fruto de ese contrato una primera obligación para cada una de las partes de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pero cuando una de las partes incumple con lo planteado en dicho contrato, entonces surge y produce un daño, surge una nueva obligación, que es la de reparar el daño causado a la contraparte. Vamos a referirnos a los elementos constitutivos de esta responsabilidad. Por los elementos, un contrato válido. Segundo elemento, un daño a una de las partes contratantes. Tercer elemento, la falta de cumplimiento de una obligación nacida de un contrato. Y cuarto y último elemento, que el daño producido sea consecuencia directa e inmediata del incumplimiento o de la falta de cumplimiento de una obligación contractual. Antes de referirme a cada uno de esos elementos, es importante establecer que yo, en consonancia con el destacado catedrático universitario, el profesor Rafael Infante Gil, y varios autores, nos gusta más desglosarlos bien estos elementos y establecer 4 elementos, que son los que acabo de mencionar. Pero hay algunos otros autores que establecen 3 elementos. Es el caso de Juan Amorel, quien plantea 3. Y para Juan Amorel, en su obra Responsabilidad Civil, los elementos esenciales son los siguientes: un contrato válido, este que tenemos aquí, un daño que sea, que lo combina con este cuarto, un daño como consecuencia del incumplimiento de la obligación contractual, y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño. Mientras que una clasificación similar da el profesor Jorge Subero Isa en su obra Tratado Práctico de la Responsabilidad Civil, cuando establece los siguientes elementos: un contrato válido, número 2, un daño como consecuencia del incumplimiento de una responsabilidad contractual, vemos cómo combina el segundo y el cuarto, y por último, el vínculo causal entre la falta y el daño, o lo que es lo mismo que el contrato, que exista un contrato entre el autor del daño y la víctima. Para los hermanos Henry, León y Yamaso, en
cumbre, Tratado Lesiones de Derecho Civil, en el tomo 2, volumen 2, plantea dos elementos esenciales y hace una combinación del segundo y el tercero con el primero y el cuarto. Y para ellos, los elementos esenciales son los siguientes. Primero, un contrato válido entre el autor del daño y la víctima. Y segundo, un daño como consecuencia de la falta de cumplimiento de una obligación contractual. Vamos a referirnos a cada uno de esos elementos. Primero, el contrato válido. Lo primero que hay que establecer aquí para caracterizar la responsabilidad contractual es que existe un contrato. Y como ya es bien sabido por todos ustedes, para que haya un contrato, tenemos que referirnos al artículo 1101 del Código Civil, que define lo que es un contrato. Y para el dicho o citado artículo, un contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o varias otras a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Luego que nosotros verifiquemos que en realidad en esa relación jurídica existe un contrato, entonces tenemos que ver si ese contrato, para que sea válido, debe de ser válido, debe de cumplir con los elementos esenciales o condiciones esenciales para la validez de los contratos que están establecidos en el artículo 1108 del Código Civil. Y son, como ya ustedes saben, el consentimiento de la parte que se obliga, la capacidad para contratar, 3, el objeto cierto objeto cierto que forme la materia del compromiso, y 4, una causa lícita en la obligación. Para mí, el más importante de esos 4 elementos es el primero que mencioné, el consentimiento de la parte que se obliga, que debe estar libre de vicios, y esos vicios están establecidos en el artículo siguiente, en el 1109, que son el dolo, la violencia y el error, y en el 1118 incluye a la lesión. Bien, vamos a pasar ahora al segundo elemento. Una vez que verifiquemos que existe un contrato y que el contrato es válido, entonces el segundo elemento, el daño a una de las partes contratantes. El daño, como ustedes saben, en sentido general, se bifurca en daño material y moral. Y el material, a su vez, se subdivide en corporal y patrimonial. Ahora, eso es en la responsabilidad en sentido general. Pero los daños característicos de la responsabilidad contractual lo podemos ubicar en el artículo 1149 del Código Civil. Y son los siguientes: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente no es más que el daño o la pérdida que ha sufrido la víctima por el incumplimiento del contrato. Esa pérdida puede ser, mientras que el lucro cesante no es más que las ganancias dejadas de percibir por la víctima como consecuencia del hecho. Por ejemplo, dejar de cobrar unos sueldos por imposibilidad de presentarse a trabajar por una lesión física, etcétera, etcétera. Podemos referirnos ahora al tercer elemento, la falta de cumplimiento de una obligación contractual. La falta de cumplimiento, un elemento característico. La falta de cumplimiento de la obligación, en el artículo 1147 dice que una persona, una de las partes contratantes, será condenada en reparación de daños y perjuicios cuando o no cumple su obligación o la cumple de manera a destiempo o la cumple mal. ¿Cómo fue lo que tuviste? Repito, ¿Será condenada? podrá ser condenado deudor de un contrato
por incumplimiento de la obligación o por mora en el cumplimiento de dicha obligación o por mal cumplimiento de la misma. Vamos a establecer lo siguiente: los tipos de falta que están atribuidos a esta responsabilidad. Tenemos por un lado la falta dolosa de mala fe. Esta es una falta, eso no hay que explicarlo, eso se cae de la mata. Hay intención por parte del agente del que ha producido el daño de ocasionar el mismo a la víctima. Y la otra falta, la falta no dolosa o inintencional, que es cuando la gente no ha querido provocar el daño. Ahora, aquí, cuando en una responsabilidad contractual se cumplen los elementos de la misma y la falta es intencional, la víctima tiene la opción de elegir entre esta responsabilidad y la responsabilidad delictual. ¿Cuál va a escoger? Tiene que escoger una dependiendo de las circunstancias, de varias circunstancias que hay que analizar en cada caso particular. Vamos a pasar rápidamente al cuarto y último elemento de esta responsabilidad: que el daño producido sea consecuencia directa e inmediata del incumplimiento contractual. Aquí, ese es, en otras palabras, el vínculo, el lazo causal entre la falta y el daño. Es decir, que el daño se haya producido, que el daño sea la causa, perdón, el incumplimiento del contrato o de la obligación contractual sea la causa que produjo el daño a la víctima, que es una de las partes contratantes. Entonces, saliendo de lo que son algo muy importante, se me quedaba es lo referente, cuando hablamos de este elemento del cumplimiento de la obligación, hay que establecer que en un contrato existen dos tipos de obligaciones: las obligaciones principales por un lado y las obligaciones accesorias por el otro. Las principales, porque en una responsabilidad contractual hay que establecer cuáles son las características de ese contrato y las obligaciones que se derivan del mismo. Entonces, las obligaciones principales son las que establecen de manera clara y precisa el contrato, mientras que las obligaciones accesorias son aquellas que no están contempladas en el contrato de manera literal, ni tampoco lo contempla la ley, pero sí lo contempla la doctrina y la jurisprudencia. Por ejemplo, el caso más típico de este tipo de obligaciones accesorias es la obligación de seguridad, que el destacado profesor Luis Yoserán le llama a este tipo de obligación accesoria inflación obligacional. Esta obligación es, por ejemplo, la que se da en un contrato de transporte, donde el transportador, aunque no lo dice el contrato, sea verbal o escrito, tiene la obligación de llevar al lugar de destino al transportado sano y salvo. Quiere decir que si hubo cualquier tipo de inconveniente, de accidente, y no lo lleva sano y salvo, el transportador es pasible de ser condenado en responsabilidad civil contractual. La prescripción. La prescripción de esta responsabilidad, en virtud de lo que plantea el artículo 2273 del Código Civil, es de 2 años a partir, lógicamente, de la ocurrencia del hecho. Es preciso decir que anteriormente, al año 1941, cuando no había sido modificado el Código Civil por la Ley 585, la prescripción común a todos los tipos de responsabilidades era la de 20 años que establece el artículo 2262. Pero a partir de esa modificación se establecieron prescripciones particulares para cada tipo de responsabilidad. Así que a esta responsabilidad contractual tiene 2 años. Ahora, si ocurre una imposibilidad que le imposibilite a la víctima el ejercicio
ejercicio de la acción empezará a correr a partir de que esa imposibilidad haya desaparecido. No sé, ¿sabes qué? Ok, vamos a decir. Oh, perfecto. Una cosita ya para concluir. Antes de pasar a la jurisprudencia, es preciso, importantísimo decir que la Corte de Casación, que nuestra Suprema Corte de Justicia, esa cuestión de las obligaciones de seguridad se ha manifestado a favor de ese tipo de obligaciones de seguridad. Entonces, la jurisprudencia que les traje a ustedes en el día de hoy es esta que tengo por aquí, profesor. Esa es una jurisprudencia de la Corte, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. En ese recurso, en primer grado, ocurre que una persona hizo un contrato con una compañía de ayuda personal y una especie de seminario en Jarabacoa, donde lo llevaron a un sitio muy famoso de Jarabacoa para que estuvieran compartiendo unos días y hicieran deporte y todas esas cosas. Bueno, pues resulta que el individuo, en una de las actividades, esa compañía que él contrató hizo a su vez otro contrato con ese sitio de Jarabacoa, con ese hotel, y el individuo, realizando una especie de deporte extremo, fue lanzado a una altura aproximadamente de 10 metros, donde resultó con heridas graves, que incluso hubo que hacerle varias intervenciones quirúrgicas. El individuo interpuso la demanda en contra de la compañía, de ambas compañías, con la que él contrató para la realización de ese seminario y al lugar donde lo acogieron en Jarabacoa. Resulta que, y además se notificó al Banco de Reserva, al Seguro Banreserva, que era la compañía aseguradora del lugar. Bueno, pues resulta que en primer grado fueron favorecidos con una sentencia que le otorgó el beneficio condenó a la compañía de cuestión personal, a la del seminario, al pago de 2 millones de pesos, mientras que al hotel en Jarabacoa lo condenó a 8 millones de pesos. Y además estableció que esa condena era común para Banreserva por ser la compañía aseguradora de ese lugar. Bueno, recurrieron estas empresas, estas entidades comerciales recurrieron esa sentencia y la sentencia fue confirmada en todas sus partes por la Corte por ser justa y haber sido realizada conforme al derecho.